Vamos a comenzar, ¿ya? Como primer ejercicio vamos a hacer este, ¿ya? El libro es del Jan Koplis, ¿ya? Libro del Jan Koplis, ¿ya? Bueno, el autor más que todo, ¿ya? Pero ya todos sabemos que más lo identificamos por el autor, ¿ya? Nos dice contacto de etapa de equilibrio para un sistema gas líquido, ¿ya? Lo elegí porque como es algo de una sola etapa, ¿ya? Y entonces para que podamos tener esa perspectiva de que también nos podría entrar algo así, ¿ya? Contacto de etapa de equilibrio para un sistema gas líquido, ya es un sistema de absorción. Nos dice una mezcla gaseosa, ya a 2.026 por 10 a la 5 pascales de presión total, que contiene aire y dióxido de azufre, ¿ya? Se pone en contacto en un mezclador de equilibrio de una sola etapa con agua pura a 293 Kelvin. ¿Ya? Entonces ya nos está dando algunos datos. ¿Ya? Nos está dando la presión a la que opera la torre y nos está dando temperatura. ¿Ya? Lo anotamos eso por ahí. ¿Ya? Recordemos que para hallar las condiciones de equilibrio nosotros podemos hacerlo con estos dos datos. ¿Ya? Con presión total y con la temperatura. ¿Ya? La presión parcial del SO2 en el gas original, o sea, en el gas de entrada, es de 1.52 por 10 a la 4 pascales. Ya esa es la presión parcial. Ya recordemos que la suma de las presiones parciales hace lo que es la presión total de nuestro sistema. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, el gas de entrada nos dice que contiene 5.7 kilogramos mol totales, ya, o sea, son 5.7 kilomoles de A más C, no sin antes identificar, ¿no? Lo que siempre les digo, identificar el componente A, el componente B y el componente C de su sistema, ¿ya? En este caso, el componente A va a ser el dióxido de azufre, ya va a ser el soluto valioso que nosotros estamos separando del aire, en este caso del aire, hacia el agua, ¿ya? B va a ser nuestro disolvente, ya aquel que ocasiona esta transferencia de masa, y el aire viene a ser nuestro portador, es el que trae el SO2, ¿ya? De esa forma, ¿ya? Entonces, como acá es nuestro flujo de aire, vamos a decir que 5.7 kilomoles de A más C, ¿ya? De A más C. Luego, y el agua de entrada dice 2.2 kilogramos mol totales, ¿ya? Pero como nos dice que aquí en un mezclador de equilibrio de una sola etapa con agua pura, ¿ya? Entonces el agua aquí al ingreso va a ser pura, va a ser cero, ¿ya? Por lo tanto, estos 2.20 kilomol totales vienen a ser solamente kilomol de B. Por más que nos diga kilomol total, nosotros vamos a entender que va a ser solamente kilomoles de B, por lo que al inicio nosotros no tenemos nada de SO2, ¿ya? Bien, ¿qué más? El gas y el agua de salida nos dice que están en equilibrio, ¿ya? Nos pide entonces calcular las cantidades y las composiciones de las fases de salida, ¿ya? En este caso nos pide calcular el caudal de salida aquí y el caudal del disolvente en la salida, y al igual que sus composiciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, como primer paso, ya vamos a ir encontrando parámetros importantes para nosotros, ¿ya? En este caso, necesitamos por lo menos las concentraciones iniciales. Nosotros los tenemos en forma de presión parcial en este caso, ¿ya? Pero nosotros sabemos ya por las leyes de los gases que la fracción molar de un componente puede ser los moles iniciales sobre los moles totales, pero también puede ser la presión parcial sobre la presión total, ¿ya? Entonces, la presión parcial en este caso es dato. Tenemos por acá 1.52 por 10 a la 4 pascales, que viene a ser 15.200 pascales, sobre la presión total del sistema, que viene a ser las dos atmósferas que están acá, pero en forma de pascales, ¿ya? O sea, 202.600 pascales, ¿ya? Efectuamos la división y nos da que la fracción molar de la fase gaseosa ya viene a ser 0.075, ¿ya? Eso es lo que viene a ser para nosotros la fracción molar inicial, ¿ya? Luego, eh, otro parámetro que nosotros necesitamos, recuerden que siempre va a ser encontrar L' y G', ¿ya? ¿Esto por qué? Porque todo balance que nosotros efectuamos en una torre de absorción siempre tiene que estar en función del inerte, ¿ya? Siempre. Entonces, algo importante siempre es encontrar G' y L', ¿ya? Que en el caso de L no hay problema, que como acá L2 es 2.2 kilomoles de B, pero como nosotros sabemos, o bueno, el ejercicio nos dice que se alimenta solamente agua pura, esto ya es directamente L', ¿ya? Esto ya es directamente L', por lo que la composición es cero, ¿ya? Y ahora vamos a encontrar G', ya que aquí falta el subíndice, o bueno, el superíndice, ¿ya? G', ¿ya? Para hallar G' es formulita, ¿no? Es el flujo gaseoso total, el flujo molar total por uno menos la fracción molar, ¿ya? De ese mismo punto, ¿ya? Por ejemplo, si estamos analizando con la entrada, va a ser en las condiciones de entrada, ¿ya?
que son estos 5.7, ya que nos da el dato del ejercicio, por 1 menos 0.075 que acabamos de encontrar al realizar la división de la presión parcial sobre la presión total. ¿Ya? ¿Qué más? Eso nos da 5.2725. Obviamente, por obvias razones, nos va a dar un valor menor, por lo que acá solamente es kilomoles de C. Únicamente acá estamos incluyendo los kilomol, o bueno, los moles del aire. ¿Ya? Únicamente incluyendo los moles del aire. Bien, como no nos especifica algo más, no nos da una tabla, no nos da alguna ecuación, no nos da algo para que nosotros podamos relacionar las condiciones de equilibrio, nosotros con estos datos de presión y temperatura tenemos que encontrar esa relación, ¿ya? Que ya como ustedes estuvieron viendo, tenemos varios sistemas ya que son muy conocidos, ¿no? Tenemos algunos de los cuales el INGE sí o sí muestra amoníaco, aire, tal vez, no, amoníaco, agua, ¿no? Amoníaco, agua, en este caso SO2, agua, ¿ya? En algún otro caso tal vez CO2 con el agua, ¿ya? Tenemos muchos sistemas, ¿ya? Lo que yo les recomiendo es que, ¿ya? Lo que yo les recomiendo es que busquen, ¿ya? Es que busquen al menos los sistemas que menciona el Giancoplis, ¿ya? Todos los sistemas mencionados en el Giancoplis, ya que son creo que unos 5 sistemas. Entonces llévense todas esas condiciones, esos datos tabulados, ¿ya? Que el INGE lo muestra en clase, pero no muestras todos, ¿ya? Los del Giancoplis y los del Oconito, ¿ya? Que algunos de esos son este, por ejemplo, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos los datos de equilibrio para el sistema SO2, agua, ¿ya? Que fíjense, acá nos da fracción molar en fase líquida y nos da la presión parcial también. Ya con la presión parcial nosotros lo podemos llevar a fracción molar en la fase gaseosa, ¿ya? Entonces tenemos estos datos. Ya ustedes lo pueden llevar esto así impreso o pueden graficarlo, ¿ya? Bueno, tienen que graficarlo, ¿ya? Sí o sí. Luego, con esto es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Pero, ¿ya? Sí o sí también vamos a trabajar en conjunto porque como nos pide ayer composiciones de salida, vamos a tener que hacer lo que es el balance de la ecuación de la línea de operación, ¿ya? En conjunto con la línea de equilibrio, ¿ya? En conjunto. Entonces, de la ecuación de línea de operación, nosotros sabemos que es flujo másico. Acá si quieren coloquémosle prima para que me puedan entender, ya porque el balance siempre está en función de L y G', ¿ya? Entonces, acá igual pongamos G' para que no se confundan, ¿ya? Acá igualmente L', ¿ya? Acá, por ejemplo, entonces, ¿ya? Recordemos que esto es el balance de entradas igual a salidas, ¿ya? Entonces, G', acá está la composición de entrada, que, ¿por qué lo coloco así? Porque acá debería estar en realidad en función de la relación molar, ¿ya? Pero como estamos trabajando con fracción molar, lo anotamos de esta forma, ¿ya? Menos la composición en la salida, esto va a ser igual al flujo de los inertes en el caso del agua, por la composición igualmente. Esta es la composición de salida porque esto está en el lado de las salidas. Composición de salida menos la composición de entrada. ¿Ya? Esto no cambia. Ya no cambia. Que en este caso, como la composición de entrada en el caso del líquido, o sea, del agua, es agua pura, pero no tiene soluto. Entonces, todo esto se hace cero. Ya se tacha. Todo eso se hace cero. Y en el otro lado ya viene a quedarse así, ¿no? En donde nosotros vamos a tener qué datos. Nosotros tenemos el dato de Y1. Fíjense que esa es nuestra composición de entrada, 0.075. Tenemos acá va a ser igual 0.075. Y2 es lo que queremos encontrar, porque recuerden que el ejercicio eso es precisamente lo que nos pide. Nos pide encontrar, eh, nos pide encontrar lo que es las composiciones y los flujos de salida. Pero también nos aclara que estas dos, o sea, las composiciones de salida, ambas se encuentran en equilibrio, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que encontrar. Y2 e igualmente X1, ¿ya? Entonces, fíjense que tenemos dos incógnitas, una sola ecuación. ¿De dónde vamos a sacar otra ecuación? De la línea de equilibrio. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos la línea de equilibrio y aquí imagínense que vamos a tener tal vez la línea de operación. Tal vez va a estar por acá, ¿ya? Tal vez, ¿ya? Tal vez va a ser esa de ahí, la línea de operación. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Queremos encontrar para un mismo valor de X, ¿ya? Que recuerden, voy a aprovechar que acá tengo el gráfico. Para un mismo X, yo quiero conocer cuánto tengo en
en el Y, o sea, en el Y de interfase, llamémosle, porque es el mismo Y de equilibrio, y con ese mismo queremos conocer cuánto tenemos nosotros en Y de operación. A ver, en el Y de operación. Esto es en sí lo que nosotros queremos encontrar. ¿Ya? Esta formulita la voy a bajar acá abajo porque es del azul. ¿Ya? Esto es lo que queremos encontrar. ¿Ya? Para una sola X, que viene a ser la composición de salida, queremos saber cuánto vale la interfase y cuánto vale en la de operación. ¿Ya? Entonces, pero fíjense que ambas Y nos da el mismo X. ¿Ya? El mismo X. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos eso? Nosotros con estos datos tabulados vamos a linealizar, ¿ya? Bueno, no linealizar, sino que regresionar para ver a qué modelo matemático se adecua mejor, ¿ya? Que puede ser esto una línea recta, puede ser puede ser una ecuación polinómica, ¿ya? Tal vez de grado 2 o de grado 3, ¿ya? Que recordemos que por las clases anteriores que hemos tenido, las normales, normalmente se suele adecuar a un modelo polinómico, a ver, normalmente. Entonces, para esto, vamos a irnos al Excel, ¿ya? Vamos a irnos acá al Excel un ratito, ¿ya? En donde nos dice, ¿ya? Tenemos acá esto acá, ¿ya? Tenemos esto de acá. Tenemos acá los datos tabulados, ¿ya? He utilizado en este caso los datos de la presión parcial. ¿Por qué? La presión parcial, recuerden que solamente está en función de la temperatura, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito los datos a 20 Celsius, que es a lo que está operando mi torre. Entonces tengo la composición molar en la fase líquida, tengo la presión parcial, simplemente he copiado lo mismo, ¿ya? ¿Por qué no he utilizado directamente la fracción molar como en otros casos? Porque fíjense que esta fracción molar está para una presión de una atmósfera. Yo en este caso tengo, ¿cuánto de presión? Tengo 2 atmósferas de presión, ¿ya? Por lo tanto, no me sirve a mí eso de ahí, ¿ya? Entonces, a partir de la presión parcial, yo calculo las fracciones molares. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fracción molar, ¿ya? La fracción molar sabemos que es igual, en cualquier punto es igual a la presión parcial en ese punto sobre la presión total del sistema, ¿ya? Esa igualdad nosotros tenemos, ¿ya? Es la presión parcial de ese punto sobre la presión total del sistema, ¿ya? Que por ejemplo para el primero va a ser 1, o bueno, va a ser 0, porque la presión parcial en ese punto es 0 sobre la presión total del sistema, que recordemos que es 760 milímetros de mercurio por 2. ¿Por qué? Porque son 2 atmósferas, ¿ya? Y así calculamos con todo, ¿ya? Calculamos con todo. Luego, una vez ustedes hacen eso, regresionan en su calculadora. Ya ustedes no van a tener obviamente el Excel, pero ustedes regresionan en su calculadora. ¿Ya? X versus Y. ¿Ya? Regresionan, eligen un modelo lineal inicialmente para verificar si se adecua o no a un modelo lineal, en el que nosotros ya podemos apreciar que sí sucede, ¿no? Porque fíjense, eligiendo un modelo lineal, tengo yo un coeficiente de determinación, y eso ustedes lo van a ver también en su calculadora, que nos da 0.9992. O sea, es prácticamente exacto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿nos sirve a nosotros? Sí, nos sirve esa ecuación, ¿ya? Entonces, ya con eso volvemos a lo que es las diapositivas, ¿ya? Volvemos aquí a las diapositivas, ¿ya? Entonces, de ahí es de donde sale esta ecuación, ¿ya? En donde yo voy a confiar en esa ecuación, ¿por qué? Porque tengo un coeficiente de determinación de 0.9992, ¿ya? Es lo bastante exacto, ¿ya? Entonces acá reemplazamos una ecuación en otra, ¿ya? Por ejemplo, esta Y, ya yo quiero que sea la de equilibrio. Por lo tanto, voy a reemplazar la ecuación, ¿ya? Reemplazando una ecuación en otra, ¿ya? Aquí, si quieren, coloquémosle reemplazando, ¿ya? Reemplazando, nosotros vamos a tener, ¿ya? Esta ecuación reemplazando en esta, ya si quieren cerrémoslo para que lo puedan entender, ya vamos a marcarlo en amarillo, esa ecuación y esta de aquí también, ¿ya? Esas dos reemplazando, yo voy a tener el valor de, reemplazar en vez de Y2, coloco su equivalente, porque esta es la composición de salida, ¿no ve? En vez de anotar Y2, que es la composición de salida, voy a anotar la condición de equilibrio, ¿ya? Porque el ejercicio me dice que ambas condiciones de salida, ambos flujos de salida se encuentran en equilibrio, ¿ya? Entonces acá sería 16.774, reemplazamos nomás lo que ya existe, ¿ya? En donde si se dan cuenta, nosotros estamos dejando todo en función de X, ¿ya? Todo en función de X. Todo viene a ser el mismo X, ¿ya? Todo, ¿ya? Todo, ¿no? Entonces desaparece la variable Y y encontramos la variable X, ¿ya? Resolviendo entonces aquí con un solve,
Ya nos da que el X, o sea, la composición de salida es 4.669 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Esto es entonces la composición de salida, pero no sin antes tener cuidado, ya que esto acá tiene dos valores. ¿Ya? Tiene dos valores. Por ejemplo, yo cuando lo resolví en la calculadora, el primer X1 que me dio fue de 0,73. Pero recuerden, o sea, sí es válido, ¿no? Porque la composición, recuerden que está entre valores de entre 0 y 1. ¿Ya? Pero hay un gran pero. Hay que tener cuidado. Acá como estamos hablando de absorción, generalmente trabajamos a concentraciones pequeñas. Entonces, un 0,7, o sea, un 70% de composición, ya tienen que pensar, ¿no? O sea, ya tienen que decir, esta composición es muy alta, está raro, ¿ya? Porque, a ver, 0,70 no es que no exista, sino que es un valor que no estamos acostumbrados a tratar con valores altos en el tema de absorción, ¿ya? Además, si se van ustedes a las condiciones de equilibrio, fíjense que la fracción mol en un líquido máximo llega hasta un 2%, ¿ya? Al menos en los datos tabulados. Entonces, es muy raro, ya no diremos que imposible porque si se les da las condiciones capaz y sí se puede llegar, ¿ya? Porque es una composición, está entre 0 y 1, está correcto. Pero fíjense que las mismas condiciones de equilibrio llegan en la fase líquida al menos hasta máximo un 2%, ¿ya? Entonces, un 70% en la fase líquida era complicado, ¿ya? Es complicado. Entonces, es por eso que seguimos probando valores, ya ustedes saben cómo ir probando valores en la iteración, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces. Van probando valores hasta llegar a otro valor coherente, ya que en este caso el otro valor viene a ser 4.669 por 10 a la menos 3, que ya si lo comparan con el resultado del libro, pero a ver, obviamente ustedes no van a tener para comparar, ¿no? En un examen, pero la idea es esa. Si quieren pueden guiarse mucho de las condiciones de equilibrio, ya que no digo que no puede ser mayor a esto, puede ser, ya, pero un 70% de conversión, o sea, de composición, raro, ¿ya? Y ya a partir de eso, ya ustedes encuentran reemplazando en la ecuación de equilibrio, la composición de Y. ¿Ya? Porque como ya van a tener X, reemplazan acá 16.774 por X, que viene a ser 4.669 por 10 a la menos 3, menos 0.005. Reemplazan y obtenemos el Y, la composición de salida, que es de 0.07333. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos eso de ahí, ya tenemos las composiciones, ahora vamos a encontrar los flujos de salida, ya que es también lo que nos pide el ejercicio, ¿ya? También lo que nos pide. Entonces, teniendo X y teniendo Y, que ya son las composiciones, vamos a encontrar los flujos de salida, ¿ya? En este caso, el flujo de salida del líquido va a ser de la misma ecuación que hemos utilizado hace rato para hallar L', vamos a utilizar la misma ecuación para hallar el flujo total, ¿ya? De la mezcla obtenida. En este caso teníamos 2.2 kilomoles de B sobre 1 menos la composición de salida, que es lo que acabamos de encontrar, y esto ya nos da 2.21, ¿no? Se incrementó un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora ya es kilomoles de A más B, o sea, del SO2 más agua, ¿ya? Y lo mismo en el caso del gas, ¿ya? El G2 va a venir siendo el G' que ya hemos encontrado por 1 menos Y2, ¿ya? Que viene a ser el valor que hemos encontrado, 1 menos 0.0733, ¿ya? E igualmente se incrementa, ¿no? Bueno, disminuye en realidad a 5.6895, ¿ya? En el caso, comparándolo con el G de entrada, ¿no? El G de entrada, fíjense que era 5.7, ¿ya? Ahora es 5.68, ¿ya? Disminuyó un poco, pero disminuyó, ¿ya? Y ya con eso tendríamos, ¿ya? Ya con eso tendríamos los resultados. Ya las composiciones de salida, considerando que están en equilibrio, y tenemos también los flujos de salida, ya como mezcla, ya los flujos de salida como mezcla. Bien, ahora, ese sería al menos el primer ejercicio, ¿ya? Hasta ahí tenemos el primer ejercicio, ya que si se fijan, no estamos haciendo nada gráfico de momento, todo lo estamos tratando con calculadora, ¿ya? Todo lo estamos tratando analíticamente, ¿ya? Desde las condiciones de aquí de la gráfica, de las condiciones de equilibrio, que si bien yo los coloco acá como gráfica, no es necesario que ustedes la vean como tal, sino que más ustedes se centran en qué, en el R cuadrado, ¿ya? Porque ustedes en su calculadora no van a ver gráficos, ¿no? Simplemente van a ver datos, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar al siguiente, que es este modelo de examen, ¿ya? ¿Qué nos Así dice? una pregunta. Sí. Si en caso no nos da la tabla, ¿cómo lo realizamos el ejercicio?
Si no les da la tabla, esta tabla ustedes tienen que tener. Así como cuando íbamos a un examen de OP2, ¿no ve? Y ustedes tenían que tener sus tablas, de esa misma forma, ¿ya? Ya les indiqué hace rato que al menos los sistemas más utilizados son estos de acá, pero mejor si se llevan todos los del Jankoplis. Ya esto es como si fuera algo, son propiedades físicas, ¿ya? Ustedes teniendo presión y temperatura, pueden sacar eso de tabla, ya conociendo el sistema, o sea, de qué se trata, ¿no? Si es SO2, si es CO2, si es nitrógeno, si es oxígeno, si es dióxido de carbono, si es amoníaco, ¿ya? Conociendo cuál es el sistema y conociendo presión y temperatura, que eso sí se conocen en casi todos los ejercicios, en todos básicamente, ustedes pueden calcular las condiciones de equilibrio, ¿ya? Porque hay esas formas, ¿ya? O viene tabulado en el ejercicio, que hemos hecho ejercicios así ya en auxiliatura, o vienen en forma de ecuación, que también hemos hecho en auxiliatura, o en estos casos viene, solo les indica el sistema, presión y temperatura, y ya ustedes se encargan de conseguir el este, ¿no? Que fíjense, yo acá tranquilamente se puede ir moviendo, ¿ya? Puedo obtener yo para una torre a 3 atmósferas, a 5 atmósferas, a 6, a 10 atmósferas. Puedo obtener también la misma a distintas temperaturas, ¿ya? Se puede. Lo esencial es tener esta tablita, ¿ya? Que simplemente se lo imprimen, ¿no ven? Se lo colocan ahí. ¿Lo puede pasar al grupo luego, porfa? Todo Sí, lo necesario. sí, sí, pero va a depender mucho de qué sistemas estuvieron viendo con el INGE. Traten de ver todos los sistemas que han visto con él y tengan siempre a la mano eso, ¿ya? Porque capaz y yo les paso, no sé, 4 sistemas, pero en realidad con el INGE vieron 6 o 7 este semestre, entonces ahí para que no les falte, ¿ya? Pero sí les paso, ya les paso. Voy a hacer tal vez de Gracias. recolección. No lo tengo ahorita, pero se puede hacer una recolección, ¿ya? De las Ya, ejercicios. gracias. Ok, ok. Bien, entonces eso, ¿ya? Bien, pasemos ahora a este, ¿ya? Pasemos a este ejercicio. ¿Qué nos dice? ¿Ya? Nos dice, una ley recientemente aprobada, ¿ya? Requiere que la eficacia del sistema de absorción que actualmente se emplea para reducir el nivel de contaminación del gas que sale de un horno se pueda mejorar para satisfacer estas nuevas exigencias, ¿ya? Nos dice, en las condiciones actuales de operación tenemos un G' de 13.6 moles de gases inertes por metro cuadrado por segundo, ¿ya? Que eso de seguro lo vamos a anotar por acá. 13.6 mol de inerte, ya en este caso serían moles de C, ¿no? Moles de C, metros cuadrados segundo. ¿Qué más? Ingresan, dice, a la columna de absorción por la base en contracorriente con 27.2 moles de agua por metro cuadrado por segundo, ¿ya? Entonces ingresa 27.2 moles de agua, ¿ya? Ingresa. Al absorbedor de 12 metros de alto, ¿ya? Entonces esta torre de absorción, ya centrémonos ahorita en el lado izquierdo, ¿ya? 12 metros de largo, eh, de alto, perdón. La concentración del soluto nos dice que se reduce desde el 2% al 0.5% en mol, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una composición de entrada de 2% y sale con un 0.5%. ¿Ya? Entonces Y1 2% y Y2 0.5%. Ya estamos en un sistema diluido, ¿no? Fíjense, un sistema bastante diluido. ¿Qué más? Se ha sugerido, dice, que la concentración en soluto del gas en salida se puede reducir duplicando el flujo de agua en la torre existente. Ya en la torre que ya existe, se puede conseguir una mejor concentración, ya se puede reducir la concentración del gas en la salida duplicando el flujo de agua en la torre ya existente. Su diámetro nos dice que es lo suficientemente grande como para permitir este aumento. O sea, el tamaño de la torre no se va a modificar, simplemente se va a aumentar el doble de agua, ¿ya? Este aumento en la rapidez de flujo. Si se supone que en el proceso la resistencia a la transferencia de masa solo es significativa en la fase gaseosa, ¿ya? Y el coeficiente de transferencia de masa es proporcional a la velocidad másica del disolvente de agua elevado a la 0.4, o sea, interpretamos nosotros como de esta forma, ¿no? El kg por A es proporcional al flujo de agua elevado a 0.4, ya lo tenemos por ahí anotado. Determine, dice, la concentración del gas que sale cuando se usa la misma torre de 12 metros de alto y la misma velocidad másica del gas con la velocidad másica duplicada, en este caso del agua, ¿no? Lo que nos mencionaba. Y con la velocidad másica del agua duplicada. El equilibrio del sistema nos dice que se define por medio de la ley de Henry y nos da esa ecuación.
La fracción molar en el equilibrio de la fase gaseosa es igual a 1.5, ¿ya? Por la composición en la fase líquida. Fíjense que en este caso nos da una ecuación, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿ya? Aquí tenemos la condición de equilibrio. La fracción molar en la fase gaseosa, ¿ya? Es igual a 1.5 veces la fracción molar en la fase líquida, ¿ya? Y igualmente lo que nos mencionaba de las líneas de unión, ya como la resistencia solamente es considerable en la fase gaseosa, nos indica que las líneas de unión van a ser verticales, ¿no? Que eso hace referencia, ¿ya? Eso hace referencia a, ¿ya? Eso hace referencia a, vamos a ver, bien, así, ¿ya? ¿A qué hace referencia eso? Hace referencia a, por ejemplo, nosotros eh, tenemos lo que es las líneas, ¿no ve? Tenemos lo que son las líneas, ¿ya? Que son de esta forma, y nosotros tenemos, ¿ya? Tenemos composición, ¿no ve? Tenemos, por ejemplo, vamos a tener nuestra línea de equilibrio, ¿ya? Nuestra línea de equilibrio y vamos a tener también nuestra línea de operación, ¿ya? Lo que nos indica esto es que las líneas de unión, ya de este punto a este punto de arriba, van a ser verticales, ¿ya? Van a tener una unión vertical, ¿ya? Por el hecho de que, ¿ya? Estas líneas de unión van a ser verticales, ¿ya? El Y de operación va de la mano con el Y de interfase de forma vertical, ¿ya? A eso hace referencia, ¿ya? A eso hace referencia de que la resistencia a la transferencia de masa solamente va a ser considerable en la fase líquida, ¿ya? Solamente va a ser considerable en la fase gaseosa, perdón, ¿ya? Bien. Ahora, las condiciones que nos da el ejercicio es, en la misma torre, ahora vamos a estar con el doble de flujo de líquido, ¿ya? La composición va a seguir siendo agua pura, y nos dice que esto se hace con el fin ¿de qué? De obtener una menor concentración que la torre inicial, ¿ya? O sea, va a ser menor, o bueno, debería ser menor a un 0,5%. Y nos pide encontrar cuánto es ese valor, ¿no ves? Determine la concentración del gas que sale. Eso es lo que tenemos que encontrar. Cuando se usa la misma torre de 12 metros de alto y la misma velocidad másica del gas con la velocidad másica duplicada, ¿ya? En este caso del agua. El equilibrio del sistema nos dice se define por medio de la ley de Henry y ya tenemos eso por ahí, ¿ya? Bien, entonces, vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a iniciar con la resolución, ¿ya? Para un sistema diluido, ya que si ustedes se fijan, teníamos nosotros los casos de sistemas diluidos que tenía que cumplir dos condiciones, ¿no? ¿Ve? La composición de entrada del gas tenía que ser menor al 10% o menor o igual al 10%. ¿Cumple eso? Cumple, ¿no? Fíjense que tenemos un 2% de composición, ¿ya? Un 2%. Y también tiene que cumplir que la línea de equilibrio tiene que ser una línea recta, ¿ya? En este caso cumple, ¿no? Fíjense, la ecuación, la forma en la que nos da es que la fracción molar en la fase gaseosa es 1.5 por la fracción molar en la fase líquida. Es una ecuación lineal, ¿no? Si ustedes lo grafican, va a ser una línea recta. ¿Qué más? Ya es por eso que nosotros vamos a poder utilizar condiciones de un sistema diluido, ¿ya? Entonces, en un sistema diluido nosotros tenemos estas ecuaciones, ¿ya? Tenemos esas ecuaciones, ¿ya? En donde nosotros podemos asumir ciertas cosas, ¿ya? En donde estas son fórmulas que ustedes han visto, ¿ya? Son fórmulas del sistema diluido. Para la altura de la torre es velocidad másica del gas sobre coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del lecho, por Y1 menos Y2 por Y menos Y logaritmo. Y Y menos Y logaritmo viene a ser esto de acá, ¿no? ¿No? La diferencia de las fracciones molares respecto a la de operación menos la de equilibrio en la base, menos lo de la cúspide sobre el logaritmo de lo mismo, ¿no? La base sobre la cúspide. Lo mismo, ¿ya? Y se cumple también para cuando nosotros lo queremos ver como relación molar así, ¿ya? Pero esto ¿por qué? Porque estamos considerando un sistema diluido, ¿ya? Algo más que nosotros vamos a asumir, vamos a decir que las condiciones de equilibrio de la torre 1 van a ser las mismas condiciones de equilibrio de la torre 2. ¿Esto por qué? Porque vamos a decir que la temperatura en la torre 1 y en la torre 2 van a ser las mismas. Y no, si bien no especifica eso el ejercicio, podemos llegar a deducirlo porque solamente lo que nos indica que se va a modificar, ¿qué es? El flujo másico de agua.
¿E incrementar el flujo másico de agua implica un cambio de temperatura? No, no, ¿ves? No implica. Por lo tanto, la temperatura vamos a decir que va a seguir siendo la misma. Y al igual que las presiones. ¿Ya? Entonces, si no cambia ni temperatura ni presión en la torre que ya existía con la torre que estamos analizando, significa que las composiciones de equilibrio van a ser las mismas. ¿Ya? Van a ser las mismas. ¿Qué más? Luego, acá analizando la torre 1, ¿ya? Vamos a encontrar todas las condiciones de equilibrio, ¿ya? Acá hacemos un pequeño arreglo a la ecuación, ¿ya? A la ecuación esta es la que nos da el ejercicio, y lo llevamos todo en función de relación molar, ¿ya? Para ser más exactos, ¿ya? Entonces, esto de acá, en relación molar va a ser igual a Y sobre 1 más Y, mayúscula, ojo, ¿no? Ojo, acá estamos pasando al revés a lo que estamos acostumbrados. Acá estamos pasando fracción molar a relación molar. Es por eso que acá está como más. ¿Ya? Igualmente esto acá. 1.5 por, en vez de fracción molar, vamos a anotar como relación molar. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque en el balance, de la ecuación de la línea de operación, nosotros estamos manejando, en este caso, todo en función de G' y de las relaciones molares. ¿Ya? Todo en función de eso. ¿Ya? Que tenemos acá el G' de entrada, o sea, el flujo de gas de entrada, el flujo de gas de salida es lo mismo. Y1 de entrada, Y1, Y2 de salida. ¿Ya? Muy bien. Eso es para que manejemos de esta forma el balance. ¿Ya? Así. En este caso, ¿ya? En este caso transformamos, por ejemplo, el Y1, que es la composición que estábamos con 2%, si lo llevamos nosotros a relación molar, nos va a dar 2.04%. O sea, es casi lo mismo, si se dan cuenta. Ya no cambia mucho, ya no cambia considerablemente, pero de igual forma lo hacemos eh, para que sea más exacto nuestro cálculo. ¿Ya? Entonces acá simplemente estamos llevando las fracciones molares a relación molar. ¿Ya? Estos datos son conocidos, recuerden, está acá. Tenemos al 2% y tenemos al 0,5% de salida. ¿Ya? Llevamos eso a relación molar y tenemos esto. ¿Ya? Reemplazamos acá en lo que tenemos y lo único que nos va a faltar de dato va a ser X1. Porque L' ya es dato del problema, G' también es dato del problema, 13,6. ¿Ya? Encontramos X1 con eso. ¿Ya? Encontramos X1. ¿Ya? Encontramos X1. Que en este caso, ¿ya? Vamos a analizar ahora para ambas composiciones de salida. ¿Ya? Para X1, por ejemplo, para cuando vale 0, y Y vale 0, ¿no? Fíjense acá. Cuando X vale 0, ¿ya? Si ustedes reemplazan 0, 0, Y va a valer 0, ¿ya? Y va a valer 0. Y cuando X valga esta composición de salida, o sea, cuando X valga 0.007692, ¿cuánto va a valer Y? Con la ecuación de equilibrio que nos da el problema, ya el ejercicio, nosotros encontramos Y con un pequeño solve y nos da 0.01158, ¿ya? Eso es lo que nos da. ¿En función de qué? En función de relación molar. Ya estamos hablando acá de condiciones de equilibrio, por eso que le coloqué ahí un asterisco, ¿ya? Estamos hablando de condiciones de equilibrio. Bien. ¿Qué más? ¿Ya? Ahora, teniendo ya esos datos, ¿ya? Teniendo ya esos datos, nosotros vamos a migrar ahora a la torre 2, ¿ya? Vamos a migrar a la torre 2, en donde ya aquí nos vamos a centrar en poder encontrar la composición de salida, ¿ya? Nos vamos a centrar en encontrar la composición de salida. Por ejemplo, de entrada, sabemos nosotros que el L ya va a ser el doble, ¿ya? O sea, ya no va a ser 27,2, va a ser 54,4, ¿ya? Eso es lo que va a ser, 54,4, ¿ya? Entonces, ahora vamos a encontrar el KG por A, ¿ya? Que eso nos da el ejercicio, ¿no? Nos dice que el coeficiente de transferencia de masa referido a la fase gaseosa por A es proporcional al flujo másico elevado a 0,4. Ya eso nos dice acá el ejercicio. ¿Ya? Si quieren lo podemos ver por acá. Se supone que en el proceso la resistencia a la transferencia de masa solo es significativa en la fase gaseosa y el coeficiente de transferencia de masa es proporcional a la velocidad másica del disolvente agua elevado a 0,4. ¿Ya? Eso como lo interpretamos nosotros, así, ¿no? El coeficiente de transferencia de masa es Kg por A, ¿ya? Kg por A entonces va a ser igual a, a L elevado a 0,4, ¿ya? A L elevado a 0,4. Esta L, en realidad nosotros lo que deberíamos hacer es tomar un promedio, ¿ya? Pero, ¿ya? Pero, como estamos en un sistema diluido para facilitar un poco el ejercicio y no estemos encontrando L de la cúspide, L de la base, sumarlo y dividirlo entre 2, como es un sistema diluido, L en cualquier punto va a ser próximo, o sea, va a ser casi lo mismo que L', ¿ya?
Por lo tanto, asumiendo eso, nosotros directamente vamos a decir que L, el que aquí, el que necesitamos para la fórmula, va a ser 2 por 27,2, que es el doble, ¿no ve? 54,4 moles de agua por metro cuadrado segundo, ¿ya? Reemplazamos eso acá porque nos dice que es proporcional, ¿no ve? O sea, es igual prácticamente. Entonces, 54,4 elevado a 0,4, ¿ya? Y las unidades de esto ya nosotros deberíamos de conocer, ¿ya? Que es mol, segundo, metro cúbico, atmósfera porque está en función de kg, por la diferencia de las fracciones molares, ¿ya? De las relaciones molares, perdón, ¿ya? Entonces esto nos da 4,9458, ¿ya? Que nosotros esto lo multiplicamos por la presión total a la que funciona la torre, que en este caso es una atmósfera, porque recuerden esta ecuación de acá, ¿no? Esta pequeña igualdad, nosotros la tenemos, que nos dice que el coeficiente de transferencia de masa referido a la fracción molar es igual al kg multiplicado por la presión total. Entonces nosotros esto acá, porque nosotros necesitamos kg por A, fíjense. A nosotros no nos sirve kg por A, nos sirve kg por A. Entonces, llevándolo a kg por A, multiplicamos por la presión del sistema, que en este caso es una atmósfera, y se simplifica, ¿ya? Y ya con eso nosotros encontramos el coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del lecho, que es ya lo que nos sirve para encontrar la torre, ¿ya? Es lo que nos sirve para encontrar la torre. Bien, ahora, esto acá es muy importante igual. Esta es la ecuación, la misma que hemos visto hace rato, pero referido a las fracciones, a las relaciones molares, perdón. Y esto acá también referido a las relaciones molares, ¿ya? Que esto, ojo, se cumple ¿en qué? En un sistema diluido, ¿ya? En un sistema diluido se cumple esto acá. Ojo con eso, ¿ya? No sirve para un sistema concentrado. Entonces, continuamos y de acá ya podemos ir deduciendo, ¿ya? De acá ya podemos ir deduciendo. Por ejemplo, el y menos y el logaritmo, acá por ejemplo si nosotros reemplazamos en z, ¿ya? En z nos va a ir quedando, en z nos va a ir quedando la altura, que viene a ser los 12 metros, ¿ya? El g', que viene a ser los 13,6, eso no se modifica, el calle por A, que lo encontramos hace rato, ya viene a ser esto, y ahora acá ya comenzamos con las diferencias, ¿ya? La diferencia, por ejemplo, de y menos y asterisco en la base, ¿ya? Y menos y asterisco en la base, que en la base, si se recuerdan, ¿ya? El y asterisco era, el y asterisco era, a ver, lo teníamos por acá, acá, y1 menos y2, y1 viene a ser lo que hemos encontrado, ya que viene a ser, lo tengo, y1 viene a ser lo que tenemos por acá, 0,02041 es cuando hemos convertido, simplemente, ¿no ve? Cuando hemos convertido 0,021. Y2, que es lo que queremos encontrar, si se recuerdan, ¿ya? Y2 es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Por eso aquí más abajo lo marqué con amarillo, ¿ya? Y, ¿ya? Y menos Y de equilibrio, pero 1, ese 1 significa que es en la base, ¿ya? En la base ya vimos que es 0,02041 menos el Y de equilibrio en la base, que viene a ser 0,01158, ¿ya? ¿Eso de dónde lo hemos encontrado? Lo hemos encontrado de, perdón, lo hemos encontrado de las condiciones acá de equilibrio, ¿ya? El 0,01158 lo encontramos de acá, ¿ya? La condición de equilibrio a la entrada, ¿ya? Que es la que está a la par con la condición de salida que hemos encontrado nosotros, ¿ya? Esta de acá, ¿ya? Esto es en la base, ¿ya? En la base. En la base viene en equilibrio con esto, ¿ya? En la base. Luego, menos la composición, o bueno, sí, la composición, la relación molar en la cúspide, ¿ya? Pero la de operación, que es la que nosotros queremos encontrar, menos la relación molar en la cúspide, pero de equilibrio. Y la relación molar en la cúspide en el equilibrio nos dio 0, si se recuerdan, ¿no ve? Porque en la cúspide, ¿cuánto tengo yo de x? Tengo 0 de valor, ¿ya? Entonces la composición de equilibrio viene a ser 0, ¿ya? La de operación es distinta, pero la de equilibrio viene a ser 0, ¿ya? Viene a ser 0. Perfecto, ¿ya? Por eso es que acá está y2, que es lo que queremos encontrar, menos 0, ¿ya? Y abajo es exactamente lo mismo, es esto en el numerador y esta parte de acá en el denominador, ¿ya? En el denominador, ¿ya? Luego, generalmente cuando tiene esta forma, ¿ya? Que ya se les hará conocido esta forma tal vez en algunos ejercicios de OP2 que hemos hecho, ¿ya? O bueno, que ustedes resolvieron anteriormente en semestres pasados,
Normalmente la calculadora cuando tenemos un logaritmo en la parte del denominador suele fallar, entonces para evitar eso simplemente lo pasamos a despejar al otro lado, ¿ya? Lo pasamos a despejar. Que ya aplicando eso, ¿ya? Esta parte acá se nos simplifica y ya nosotros tenemos para poder encontrar el valor, ¿ya? Esto acá se nos va. A ver, lo tengo. Esto de acá, nosotros ya lo estamos pasando al otro lado, ¿ya? Y como 2, sería 1 directamente ahí, ¿ya? Para que nosotros podamos simplificar, ¿ya? Que, a ver, este es el denominador, este sube, pasaría a dividir en realidad, ¿no? Pasaría a dividir, ¿ya? Esto pasaría a dividir, que si quieren, a ver, mejor acá creo que hay un error acá de taipeo, ¿ya? A ver, tenemos el 12, tenemos esto de acá, tenemos esto de acá, ¿ya? Este por extremos, medios con medios pasaría arriba, este pasaría a dividir a este 12, ya no pasaría ahí como tal, ¿ya? Este entonces está por demás acá, ¿ya? Este en realidad tiene que ir dividiendo a este 12, ¿ya? Ahí, ¿ya? Ahora sí, este de acá está de más, lo borramos, y ahora este de acá también, ¿no? 1, queda ahí, ¿no? Ahora sí, por extremos con extremos, medios con medios, este sube y luego pasa al otro lado, ¿ya? Pasa al otro lado. Donde ahí ya podemos efectuar nosotros nuestro solve, ¿ya? Que en este caso, a ver, vamos a resolverlo. Vamos a darle en resolver. Acá nos daría 12 entre logaritmo natural de, ¿ya? De 0.02041 menos 0.01158 sobre x, ya el menos 0 no cuenta. Todo esto igual, ¿ya? Todo esto igual a 13.6 sobre 4.9458, ¿ya? Acá vamos a eliminar esto, por paréntesis 0.02041 menos x sobre, acá la diferencia, ya que sería 0.02041 menos 0.01158, ¿ya? Todo esto menos x, ¿ya? X menos 0, que el 0 no cuenta, ¿ya? Le damos igual y probemos a ver con un valor pequeño, ¿ya? Probemos con un valor pequeño. Que en este caso nos da, estaba bien nomás el solve, ¿ya? Es solamente hace rato que estaba mal acomodado, ¿ya? Pero es así. El solve entonces nos da 1.665608 por 10 a la menos 3. Si quieren acá le aumento, 0,8, ¿ya? Por 10 a la menos 3, ¿ya? Ese sería nuestro Y2 de salida, ¿ya? Esto se cumple cuando nosotros tenemos el doble del flujo de agua, ¿ya? 1.6656 por 10 a la menos 3. ¿Esto qué unidades tiene? Moles de A sobre moles de C, ¿ya? Moles de A sobre moles de C. Pero lo esencial, lo importante para resolver este ejercicio a entender era el poder darse cuenta que esto de acá, ¿ya? Que las relaciones molares, ¿ya? O composición, si le quieren llamar, que las composiciones en la torre 1 de equilibrio eran las mismas de la torre 2 en el equilibrio, ¿ya? Eran las mismas. Por lo tanto, sabiendo eso, ¿ya? O asumiendo eso, es que se podía dar resolución al ejercicio, ¿ya? ¿Y por qué atacamos la fórmula de la altura de la torre? Porque como tenemos la altura de la torre, ya eso nos daba la pista que nosotros tengamos que atacar este lado, ¿ya? Luego, ya llevándolo, ¿ya? Fíjense que en la torre 1, por ejemplo, nosotros tenemos, llevándolo a relación molar, teníamos un 0.05025 de composición. Y fíjense que en la torre 2 nosotros tenemos un 0.0016. ¿Hemos disminuido? Sí disminuimos, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos disminuido? Se puede calcular el porcentaje, pero de disminuir se disminuyó, ¿no? Entonces, la teoría que consultaba acá el ejercicio de que si se disminuye o no, se disminuye, ¿no? Fíjense que antes, por ejemplo, en la torre, ya si quieren aumentémosle acá, la composición de salida en la torre 1, en las condiciones cuando solamente alimentamos el mismo flujo de agua, ya teníamos un 0.5%, ¿no? Entonces 0.005, ¿ya?
Fíjense, del 0.005 que nosotros teníamos, que si quieren lo anotamos con unidades, serían moles de A sobre moles de A más C en este caso, ¿no? Porque es la fase gaseosa. Fíjense que hemos reducido a, incrementando el flujo de agua al doble, ¿ya? Hemos reducido, y ahí se comprueba que hemos reducido hasta el Y2 de la torre viene a ser 0.0016, ¿ya? Se disminuyó en gran parte, entonces, ¿no ven? Que no necesariamente viene a ser la mitad, ¿no? Por aumentarle el doble no va a ser la mitad, ¿ya? Pero disminuye, ¿ya? Disminuye. Entonces ya con eso tendríamos el resultado, ¿ya? Cosas importantes entonces de este ejercicio al menos, ¿ya? De este ejercicio es esto acá, ¿no? Lo vital de hace rato que ya les expliqué, ¿no? Eso de acá, que las composiciones, que las condiciones de equilibrio ya entre una torre y la otra van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque si no, ustedes no podrían dar resolución al ejercicio, ¿ya? No se podría, ¿ya? Porque ustedes no sabrían a cuánto de composición están saliendo. Por ejemplo, en la torre 2 ustedes no pueden resolver esto de acá, en la torre 2, ¿ya? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ustedes en la torre 2 para empezar no conocen X1, que X1 también va a cambiar por si acaso, ¿ya? No conocen X1, el Y2 sí viene a ser el mismo, ¿ya? O sea, no, perdón, el Y1 viene a ser el mismo, el Y2 ustedes no lo conocen, ¿ya? El Y2 sería incógnita, L sería el doble, ahí sí no habría lío, ¿ya? Pero el Y2 es lo que nos perjudica, ¿ya? Como nosotros no sabemos hasta cuánto de composición va a disminuir, ya nosotros no conocemos en ese punto, ¿ya? No conocemos en ese punto. Entonces así, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No se entiende así. Ok. Luego, a ver, ¿qué más? A ver, algo que se me esté escapando de este ejercicio. Ese ejercicio era el parcial del anterior semestre, el examen final, ¿no? No, es de hace más tiempo. O capaz lo volví a repetir en alguna vez. ¿Ya? Pero fue de este semestre, fue donde entró primera vez. ¿Ya? El 1-20-23. El anterior semestre eso puso en el examen final. Ah, tal cual el mismo. Sí, tal como está. Ah, ya, lo repitió entonces. ¿Ya? Lo repitió. ¿Cuál ejercicio sería más probable que pueda entrar? Yo diría que como avanzaron más de etapa, puede ser uno así, parecido al primero. Algo de encontrar composiciones de salida, algo así, ¿ya? Algo de poder encontrar composiciones de salida. Que a veces uno estudia, ¿no? Lo más difícil, pero luego entra algo así más, no sencillo, pero sí algo más, más básico, ¿ya? De encontrar composiciones y demás. Que si fijan, acá sí hemos cuadrado con los resultados del libro al menos, ¿ya? Algo así yo diría, ¿ya? Por eso es que les escogí al menos este de acá, ¿ya? Algo así, creería que no, aunque, pucha, el primer parcial creo que estuvo regular, ¿no? No estuvo ni muy regalado ni muy complicado. Puede ser, ya puede ser. A la mayoría nos salió resultados muy distintos, la verdad. Ah, qué bello. Sí, hay problemas entonces. ¿Ya? Pero ya con eso tendríamos. Creo que sí. ¿Ya? Muy bien. Si no hay más dudas, si no hay más consultas, con eso estaríamos, ¿ya? Listo. Ok. Chau, 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 chau. Lo pasa el PDF, por favor. Sí. Se los paso. Se los paso ahí. Ya, gracias. Ok, ok.